Hay momentos para la paz y hay momentos para la guerra. Esto ha sido la historia de la humanidad. Algunos locos con poder parecen estar decididos a que este momento para el mundo sea de guerra, lo cual a la mayoría de quienes lo habitamos nos parece una estupidez. Egos, ambición, fanatismo, locura son la constante en las desgracias de la especie humana. Para conversar sobre el ataque terrorista a Israel y sus consecuencias para el mundo, en especial para América Latina, tengo el gusto de presentarles a Will Ogilvie, doctor en ciencia política con licenciatura en psicología y máster en estudios internacionales. Es catedrático universitario. Doctor Ogilvie, bienvenido a Razón de Estado. El cobarde e innecesario ataque terrorista a Israel puso al mundo al borde de un conflicto global en el que, si esto se complica, Irán, luego Estados Unidos, seguido por China, Rusia y los demás, entrarían a disparar todo lo que tienen. Para los pesimistas, esto es o podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo lo ves? Buenas tardes, Dionisio. Pues lo veo muy complicado, lo veo muy difícil y desde que yo tengo conciencia relativa de lo que está pasando en el mundo, yo creo que es uno de los momentos más tensos que me ha tocado vivir, porque a diferencia, por ejemplo, de las guerras en Irak y en Afganistán con Estados Unidos, por aquellos años todavía Estados Unidos tenía un poder relativo mucho más notorio en el sistema internacional. Ahora, como hemos visto con Rusia en Georgia, en Ucrania, como estamos viendo muchos comportamientos de China, de Irán, y cada vez más poderes que se están subiendo y que quieren competir y rivalizar a Estados Unidos, evidentemente estamos en un momento mucho más convulso en lo que todo ello se refiere. Irán se ha ido consolidando y animando en muchas circunstancias a estos grupos como son Hamas y Hezbollah, que son los principales problemas en lo que estamos viviendo hoy. Entonces estamos, francamente, en una situación preocupante. Sí, hay mucha coincidencia en que después de la Segunda Guerra Mundial este es el momento más duro, como dices, y bueno, hay demasiados locos sueltos. Israel está en todo su derecho a defenderse y para esto está atacando a Hamas en Gaza. El grupo terrorista Hamas utiliza hospitales como cuarteles y a la población civil como escudos humanos. La óptica de esto es terrible. La forma en que Hamas lo manipula es peor y la excusa para que Irán ataque a Israel es grande. ¿Cómo logra Israel una victoria sobre Hamas con estas circunstancias, Will? Una victoria final tiene que ser política y no militar, ¿no? Hoy estamos viendo, durante este fin de semana han empezado las primeras operaciones de infantería, empezando a avanzar por el norte y por el sur de Gaza, que está siendo un camino lento a la vez que se monopoliza, se bombardea desde el aire y está habiendo distintos frentes. Pero una victoria final, más allá de que se consiguiese debilitar lo suficientemente a Hamas y con este debilitamiento evitar que se pudieran hacer ataques de este tipo, con que hizo terriblemente el 7 de octubre, tiene que haber una respuesta política. Y una respuesta política me refiero a una gobernanza en Gaza que no sea un riesgo para la seguridad de Israel, ¿no? Yo entendería la definición de victoria en ese sentido. Ahora bien, por lo que estamos viendo en todos los titulares y lo que está pasando, está todo el mundo subiendo todas las fotos y cribando todas las narrativas que pueden e intentando llevar a gente a su propio bando, pero la victoria final tiene que ser política. ¿Cómo conseguir construir una alternativa política a Hamas dentro de Gaza? Esa es la gran pregunta a la que hay que contestar. A día de hoy, dentro de la población de Gaza no hay un gran apoyo por Hamas y lo había incluso antes, durante estos años ha ido decayendo ese apoyo a Hamas y muchos dicen que esto es un poco un intento de Hamas de intentar subir en notoriedad y conseguir que el mundo musulmán se ponga detrás de ello y en muchos sitios se ve que en ese sentido lo ha conseguido. Pero ¿cómo Claro, dar una respuesta política? Perdón. sí. No, precisamente por eso el ataque de Hamas a Israel se da cuando Estados Unidos avanzaba en el acuerdo entre Israel y Arabia Saudita. Ya lo mencionaba, después del ataque, Arabia Saudita detuvo las conversaciones, las relaciones entre Israel, Egipto y Jordania se congelaron e Israel retiró a sus embajadores de ambos países. ¿Es sabotear la construcción de relaciones civilizadas entre Israel y Medio Oriente una de las razones del ataque terrorista de Hamas? Bueno, los motivos son dos, en mi opinión. Uno es que jamás está intentando involucrar tanto a Irán como a Hezbollah en la destrucción de Israel porque jamás solo no lo puede hacer y por eso está inundando todo Occidente con su propia narrativa. Y por otro lado, la parte de Irán es clara en intentar sabotear la consecuencia lógica que tienen los acuerdos de Abraham, que es un Oriente Medio mucho más pacífico y más concentrado
en contener a Irán. Irán era la gran perdedora dentro de los acuerdos de Abraham y está intentando que explote por los aires en este sentido, es evidente. Ya. Como ya lo decías, Irán es el eje de resistencia que incluye a grupos y gobiernos musulmanes, de los que forma parte Hezbollah y otros grupos terroristas. Irán apoya a estos grupos. ¿A qué juega Irán? ¿Cuál es su objetivo y por qué? Irán está intentando evitar una coalición internacional de sus adversarios. Es decir, para Irán, Oriente Medio es un mundo mucho más cómodo en el que puede ejercer mucha más influencia si Israel y Arabia Saudita o Israel se lleva mal con la mayoría de sus vecinos, por varias razones. En primer lugar, porque Israel tiene armas nucleares, y esto es un secreto a voces que todos sabemos. Y, por tanto, el hecho de que haya división entre todos estos estados favorece la posición de Irán. Entonces, en el momento en el que empiezan los acuerdos de Abraham bajo el liderazgo de la administración de Trump, todo esto salta por los aires y de repente los que antiguamente estaban peleados entre ellos hacen las paces y empiezan a llevarse y a poder concentrarse mucho más los esfuerzos en contener la expansión tan agresiva de Irán. Con lo cual, Irán pierde muchísimo poder relativo si hay paz en la región. ¿Cómo afecta esta crisis de Medio Oriente a Europa, por un lado, obviamente por la cercanía, pero también a América Latina? Bueno, los efectos son notorios pues porque Irán tiene bastante influencia en muchos lugares de América Latina, empezando por Venezuela, Nicaragua y otros estados. El hecho de que Irán tenga la fortaleza y que pueda hacer todas estas cosas en América Latina viene dado por una posición relativamente cómoda que tiene en Oriente Medio. Si conseguimos pacificar y que haya una mejor relación entre los estados con la normalización de las relaciones entre Israel y sus socios y los vecinos de la zona, esto es un problema grande para Irán y va a hacer que, de una manera u otra, se vea mucho más mermada la capacidad de Irán para influir en otros países como estos de América Latina. El terrorismo es la peor cara de las guerras y el acto criminal que más vidas de inocentes destruye. Debe ser borrado de la faz de la tierra. Sin duda, vivimos uno de esos momentos en la historia que esperamos pase pronto. Doctor Ogilvy, sigue adelante. Te felicitamos. Sabemos que eres un recién casado. Cuando tengas 90 años, de seguro podrás decir que ayudaste a construir un mundo mejor. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.